Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo está la gente del otro lado? Esperemos que muy bien. Comenzando este jueves en Encuentro de Tarde vamos a tener autoras y autores independientes, en este caso Nidia Tinedo, y además vamos a tener expresiones culturales. Nos acompañan las chicas de Aini Entre Mujeres que se presentan el sábado. De esta manera arranca Encuentro de Tarde. Bueno, bienvenida. ¿Todo bien? Por invitarnos. Un placer de poder tenerte aquí en Encuentro de Tarde. Hace unas semanas nos han acompañado otras compañeras y compañeros tuyos, así que es un placer poder tenerte aquí. Oriunda de General Pico. De General Pico, nacida allá y vivo allá toda mi vida ha transcurrido en General Pico, sí. Y te hiciste el viaje para venir a Encuentro de Tarde. Especialmente para venir a Encuentro de Tarde. Bueno, qué orgullo, la verdad, qué lindo. ¿Cuándo arrancás con la escritura? Además sos docente, tenés una larga trayectoria. Sí, o sea, yo con la escritura arranco cuando era niña. Prácticamente tendría 9 o 10 años cuando empecé, o sea que recuerdo que comencé a escribir a raíz de la escuela pública, o sea, una maestra me apoyó, me estimuló, me motivó a que siguiera escribiendo. De cuarto grado era la maestra y casualmente se llamaba como yo, Nidia, y era la maestra de lengua. Y bueno, y a partir de ahí yo me entusiasmé y escribí, o sea, cuadernito que encontraba, escribía. Simultáneamente me gustaba mucho la lectura literaria. Siempre durante mi niñez y mi adolescencia leí mucha literatura. A lo mejor después, ya cuando me hice un poco más grande y entré en la universidad y trabajaba, ya no era posible leer literatura, había que leer otro tipo de textos, ¿no? Otro tipo de textos, pero textos informativos. Sí. Pero, por ejemplo, la poesía nunca la dejé de leer porque me encanta y seguí escribiendo. Simultáneamente escribía, pero en papelitos, cuadernitos que uno tenía siempre a mano, digamos. Y bueno, publicar, yo no me dedicaba al tema de la publicación. Durante los años de trabajo en la docencia era imposible. Pero sí, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La Pampa ha publicado trabajos míos en todo lo que es La Pampa Lee, todo ese tipo de antologías de autores pampeanos. Hay obras mías publicadas en el año 89, 90. Y bueno, yo definitivamente me largué a publicar todo lo que tenía escrito hará 10 años atrás. Más o menos. ¿Por qué tardaste tanto en publicar o animarte a sacar alguna de tus escrituras? Y porque en realidad no podía, o sea, con el trabajo, la familia, o sea, era imposible dedicarme de lleno a todo lo que era, no solo el trabajo de publicación, sino todo el trabajo de difusión y recorrido de escuelas, todo ese trabajo que hoy día lo hago encantada. En ese momento no lo hubiera podido hacer, no había tiempo, o sea, el tiempo era mínimo, o sea, yo trabajaba en la docencia, tenía cubierto todo mi horario, incluso trabajaba sábados, mañana y tarde, así que era imposible, me quedaba nada más que el día domingo para corregir y para preparar las clases planificar y seguir con el trabajo de la semana siguiente, así que era imposible dedicarme a esto. Ahora lo hago con todo el placer. Escribir sí escribía, pero no lo publicaba. No lo publicaba. ¿Y qué es lo que te gusta escribir? ¿Qué es lo que te inspira para escribir? ¿Qué me inspira para escribir? Muchas cosas. Sobre todo la lectura de otros autores. Hay autores que provocan en mí una fascinación y inmediatamente una palabra, una frase que dijo otro autor, inmediatamente a mí me lleva a escribir o un poema o un cuento. Pero también lo que observo en la realidad, cosas que una conversación en la calle o una imagen o algo de la naturaleza, o sea, hay muchas cosas que llevan a escribir. ¿Y tenés un autor o una autora que
que sea tu referente en todo en toda esta trayectoria? Hay autores que me fascinan, digamos, en la parte, por ejemplo, yo escribo tanto literatura infantil Sí. como literatura para adultos, Sí. cuentos y poesías, todavía, o sea, cuentos breves y poesía. Todavía no me he dedicado a escribir novelas, si bien tengo una en camino, una novela infantil, una novela para jóvenes, digamos, pero no he escrito, he escrito cuentos y poesía. Y sí, tanto en el rubro de literatura infantil, desde María Elena Walsh en adelante, ¿no es cierto? Graciela Montes, María Teresa Andrueto, me encanta, es una escritora cordobesa que me fascina. María Cristina Ramos, otra autora de Neuquén, que vive en Neuquén, que es mendocina, ejercen una fascinación en mí. Y hay otros como Jorge Luján, que no vive en la Argentina, pero es un autor argentino de poesía para niños que también me gusta mucho, musicaliza él sus propias poesías. Sí, hay autores que realmente yo sigo. Y bueno, en todo lo que es literatura para adultos también. Desde chica me gustaban mucho los escritores rusos, entonces yo leía mucha literatura rusa en épocas en que a lo mejor ni siquiera comprendía demasiado, ¿no? A Tolstoy, a Dostoyevsky, a Anton Chekhov, esos autores que me siguen gustando. Máximo Gorki me encanta. Y bueno, hay autores argentinos que también, eh, pero poetas como Miguel Hernández, como Nicolás Guillén. Nidia, ¿por cuál arrancaste? ¿Qué fue lo primero que publicaste? ¿Literatura infantil o más volcado a los adultos? Me venían publicando, por un lado, como te decía, la Secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa venía publicando lo infantil mío, y por otro lado, una editorial, Duncan, venía publicando cuentos para adultos míos en antologías. Entonces, bueno, a mí la verdad que me encanta la literatura infantil y lo primero que publiqué fueron las aventuras, o sea, en forma independiente, porque yo soy autora independiente. Por eso es que también me sumé a la agrupación hace 2 o 3 años, a la agrupación de autores independientes de La Pampa, porque yo era autora independiente, o sea, no pertenezco a ninguna editorial, ni escribo para ninguna editorial en particular. Entonces, bueno, publiqué Las aventuras de una bruja, que es un libro con un personaje, una brujita. Todo el libro habla de ese personaje y sus distintas aventuras en forma poética, ¿no? Con poesía narrativa. ¿Y qué diferencia tiene la literatura infantil a de los adultos, más allá del tema, ¿no?, del vocabulario y de cómo se expresa? ¿Y qué te es fácil o no hacerlo? La literatura infantil es igual a la literatura de adultos, o sea, la puede leer tanto un adulto como... Es lo mismo, o sea, uno dice infantil por el tema de los destinatarios a veces, pero de hecho hay autores, grandes autores, que han escrito y esa escritura hoy día aparece como literatura infantil y en realidad ellos no lo escribieron para niños. Y muchas veces uno no escribe para niños, o sea, escribe. Y bueno, después se da cuenta que a lo mejor es literatura que puede ser potable para los niños, para los peques, digamos, pero en realidad las diferencias a lo mejor tienen que ver con que uno en la literatura infantil hay cuestiones como el ritmo, como la repetición, como las rimas, en el caso de la poesía, que a los chicos les atrae, sobre todo a la primera infancia, le atrae muchísimo todo ese juego de sonidos, de música, de musicalidad que tiene la poesía. La poesía para adultos también la tiene. Pero bueno, toda esa cuestión de las rimas y de los ecos y las aliteraciones, las repeticiones, eso a los más pequeños les encanta. Y entonces, bueno, por ahí es una de las características que tiene, digamos,
uno incorpora ese tipo de recursos literarios con más frecuencia, a lo mejor porque sabe que a los chicos les gusta. Los atrapa más. Los atrapa. Sí. ¿Qué te pasa a vos cuando ves un libro publicado y cuando alguien te dice, leí tu libro, me interpeló, me gustó? Ay, no sé, mira, es una magia increíble. Es algo que no lo puedo creer. O sea, me conmueve de tal forma cuando hay alguien que me dice, o a lo mejor una mamá me cuenta, o una bibliotecaria me dice, mirá, vieron tu libro y lo agarraron. Me pasó en la feria del libro infantil hace poquito. La bibliotecaria de Corpico me manda una foto y me dice, mira, este nene está con tu libro porque apenas lo vio, dijo, esto lo quiero. O sea, no lo puedo creer. O sea, me produce como una emoción muy grande. Y bueno, siento también la alegría de que el puente que uno quiere tender con la literatura, bueno, a alguien le llega. Y si a alguien, aunque sea a uno, le llega lo que uno hace, bueno, eso significa que tengo que seguir. O sea, es un aliciente, un estímulo, más allá de que para mí se ha transformado. Antes lo hacía como una actividad extra, mientras estaba, a lo mejor dormía y escribía, pero ahora lo hago con una pasión y me dedico de lleno a esto, porque claro, al haberme liberado de la obligación del trabajo diario, de la docencia, yo hace unos años me jubilé y entonces ya me puedo dedicar completamente a lo que me gusta y se ha transformado en una pasión, tanto la lectura literaria como la escritura. ¿Y brindás talleres también de escritura? De vez en cuando, sí, por ahí en las ferias he transformado algunos de los libros en un taller. Por ejemplo, el taller de Gati Miau tiene que ver con Capurro, sí, con la historia del gato Capurro, que es un cuento que les encanta. Hicimos el taller que yo le llamé Gati Miau porque trabajábamos con los chicos al personaje, sí, lo trabajábamos y bueno, siempre me estaban preguntando, ¿y cuándo vas a hacer otro taller? ¿Y has tenido la oportunidad de ir a leer a algún jardín, a la escuela? Infinidad. ¿Y cómo es ese ida y vuelta? Antes de dedicarme a publicar me invitaban y generalmente ni respondía porque no podía. Con todo el dolor del alma no podía ni ir a las bibliotecas, pero ahora invitación que recibo trato de ir, o sea, salvo que sea muy difícil o que tenga algún obstáculo, pero trato de ir y de hecho recorro permanentemente escuelas de la zona del norte de La Pampa, no solo General Pico. Este año he estado en Espeluzzi, en Intendente Alvear, en el verano estuve en Dorila, o sea, y en Pico, por supuesto. Las escuelas permanentemente demandan a los autores a que vayamos, a que estemos, y los chicos... A motivar a la lectura, ¿no? Que ahora tenemos mucho el tema de lo digital y por ahí es distinto, ¿no? De leer de forma digital. Pero vos vieras cómo reciben, por lo menos los niños de escolaridad primaria, la primera infancia. Están arrancando. Te reciben de una forma y se interesan y escuchan y con un entusiasmo, realmente es increíble. O sea, la forma en que ellos se interesan, te preguntan, aportan cosas. Mira, el año pasado me invitaron a leer el cuento El casco de Beto de 40 años de Malvinas. Yo le dije a la maestra, la seño, era para toda la escuela, para todo el turno mañana y después todo el turno tarde. Le digo, es un cuento que habla de Malvinas y es para adultos. La maestra me dijo, nosotros venimos trabajando, era una escuela de las afueras de Pico, y la recepción del alumnado, cómo escuchó, porque lo leía el cuento en los dos turnos, e incluso hubo chiquitos que después se me acercaban y me hacían aportes. Mira.
de lo que había pasado, sabían algo del tema de Malvinas y me contaban cosas. O sea, yo digo, escucharon y eran así. O sea, viste, te quedás realmente fascinada porque la escucha, la atención, la demanda, la necesidad que hay de que vayamos a las escuelas, de que narremos, de que leamos, que supongo que también las maestras tienen que hacerlo, que ¿no? Porque de hecho lo hacen, y es muy lindo escuchar narrar, digo, por ahí, más allá de leer. Nidia, te quería preguntar en especial por este libro, La tejedora del viento. ¿Cuál es el abordaje que haces en este libro sobre las mujeres? Esos son cuentos cortos, breves, donde las protagonistas son mujeres en cada cuento. Las temáticas, las tópicas que atraviesan son en algunos la violencia de género, hay varios cuentos con violencia de género, el tema del suicidio. Y bueno, el primer cuento de ese libro, Ronda de Tejedoras, yo tuve la verdad, la alegría de que participé del concurso que convocó el año pasado el Poder Judicial de la provincia de La Pampa, y por el 8 de marzo. Sí. Era la convocatoria era que tenían que ser cuentos de mujeres ambientados en La Pampa. Yo me presenté con Ronda de Tejedoras y gané el primer premio. Vine a Santa Rosa a mitad del año pasado a buscar el primer premio y bueno, está incorporado en ese libro. Pero son historias de mujeres realmente que conmueven. El caso de Barista, o sea, historias que tienen algún asidero real. Si bien son ficción, ¿no? Porque lo que escribimos siempre es ficción, pero no siempre tenemos algún elemento, algún asidero, alguna fuente real, algo que hemos observado de la realidad y lo ponemos en el cuento. ¿Por qué se llama La tejedora del viento? Justamente porque en Ronda de Tejedoras la narradora del cuento, la protagonista principal, termina diciendo eso, ¿no? No quiero espolear. Claro, espolear el cuento. ¿Y qué te llevó a narrar historias de mujeres, más allá de que sean ficción o no, historias de mujeres de resiliencia, ¿no? Atravesadas por la violencia de género, mencionabas el suicidio? ¿Qué te llevó a escribir eso? Y bueno, porque uno vive y a uno le pasan cosas, y ve a su alrededor pasan cosas. Y esas cosas que pasan alrededor, o historias que te cuenta una amiga, o cosas que lees, historias que lees, entrevistas que ves, o que escuchás, siempre algo a uno le llega, por lo menos a mí. Yo saco mucho de la realidad, especialmente a veces de las entrevistas de personas que han vivido mucho y que les han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre algo, y yo digo, esta historia tiene que quedar. Como en el caso de Beto, el casco de Beto es un excombatiente y el casco existe, o sea, y bueno, en el caso de Barista, si bien por ejemplo, el personaje no es Evarista, no es el nombre real, pero también tiene algo atrás que tiene que ver con la realidad, porque la literatura es eso, por un lado es ficción, pero por otro lado es una emulación de la realidad, o sea, alguna verdad hay detrás de la literatura, y por lo menos uno intenta transmitirla, alguna cosa de la realidad pasa que nos ha conmovido y que queremos transmitirla, y si logramos, bueno, uno... Llegar, ¿no?, a la otra persona. Yo pensaba de hecho, en esto. A veces se logra, a veces no, ¿viste? Pero porque tiene que ver también con cómo se cuentan las cosas, y a veces, bueno, uno, digamos, es un oficio, es todo un trabajo, un proceso, no es soplar y hacer botellas, escribir, digamos. Pero cuando uno logra eso, ese ambiente, ese clima en el cuento y cómo decirlo, cómo contar lo que quiere decir, porque a veces tenemos cosas para decir pero no sabemos cómo se dicen, y ahí está la diferencia entre lo que es la literatura y el lenguaje cotidiano.
¿Existen esos borrones de borrón? No me gustó leerlo, leérselo a alguien para ver si resuena. Permanentemente. O sea, uno escribe. El proceso de corrección es lo más duro, digamos. El proceso que viene después de revisar, de dejarlo a veces, dejarlo descansar, como se deja descansar una masa, como se deja descansar, no sé, algo que está construyendo uno. Bueno, así también con el cuento, con la poesía, a veces uno lo deja y al volver a leerlo se da cuenta que tiene que revisar, que tiene que corregir, que tiene que cambiar cosas. ¿Y siempre estás satisfecha de decir si ya está no, o siempre nunca estoy satisfecha? Como que le falta algo. Nunca estoy satisfecha. La verdad que siempre pienso que por eso me gusta también aprender, escuchar, leer a otros autores, capacitarme. Yo no vengo de la literatura, mi formación universitaria no es formación en literatura, no soy, porque por ahí a los profesores de literatura, generalmente las grandes escritoras que uno conoce son profesoras de literatura, han estudiado, entonces bueno, tienen todo un bagaje de formación, ese bagaje de formación yo no lo tengo, yo soy profesora de ciencias de la educación y soy profesora de nivel inicial, es mi formación y maestra, ¿no? Bueno. Formación universitaria. Entonces, toda la vida estuve leyendo durante más de 30 años otro tipo de textos que no tenían que ver con lo literario, salvo la poesía, que la poesía siempre tenía un libro de poesía al lado de la mesa de luz para leer, pero textos informativos, expositivos, argumentativos, y eso no tiene que ver con la literatura. ¿Y eso tuviste que formarte aparte? Cambiar la biblioteca. De hecho, doné toda mi biblioteca, apenas me jubilé, toda mi biblioteca que tenía de filosofía, de psicología, de biología, bueno, todo, pedagogía, todo eso lo fui donando y voy armando una biblioteca de literatura que es lo que a mí me gusta, tanto literatura infantil como literatura. Claro, para nutrirte. Además porque yo disfruto de leer literatura, incluso leer literatura infantil. O sea, yo leo literatura infantil, compro a autores de literatura infantil, los compro para leerlos porque me gustan a mí. O sea, me fascinan. Hay autores que me producen una verdadera fascinación. Y entonces, bueno, a lo mejor en la parte de literatura infantil sí, y en la parte de adulto el mismo autor no me gusta. Porque me ha pasado con algunos autores que me gustan en un género y no en el otro. Claro, cómo lo reflejan. ¿Qué sentís cuando escribís? Y realmente cuando escribo es un deseo de escribir. O sea, es algo que yo creo que no podría dejar de escribir en este momento. O sea, escribo todos los días, poco o mucho, igual que leer, leo todos los días. ¿Y despertarte a la madrugada con algo una inspiración y anotar también? Sí, y cuando no lo anotás te olvidás, o sea, eso es así. A veces a veces tenés todo armado realmente te despertás con un texto en la cabeza y si no lo escribís inmediatamente, lo olvidás. ¿De niña habías visualizado en algún momento pensar de escribir de grande? No. No jugabas de esto de no, yo jugaba a ser maestra. Que de fuiste, hecho lo fui. Sí. Pero no jugaba nunca a ser escritora. Y era algo que te gustaba mucho, que te conectaba. Yo recuerdo, sí, de hecho yo jugaba a ser maestra y cuando fui adolescente ayudaba a mis compañeros, los preparaba alumnos, compañeros que se quedaban en las materias, o sea, siempre hice esa tarea docente, aunque durante muchos años trabajé de otra cosa, o sea, yo trabajo desde muy chica, yo termino en una escuela de adultos, trabajo desde muy pequeña y
y trabajé de distintas cosas, ¿no? Antes de ser docente, hasta que terminé la universidad y el día que me recibí, al mes siguiente empecé a dar clase y ya no paré. O sea, seguí dando clase toda mi vida y de eso realmente fue una gran satisfacción y la verdad que encontrarme hoy día con alumnos y que me digan, que me recuerdan, que me agradecen, realmente para mí muy gratificante. Es gratificante. Y haber podido seguir, ¿no?, en el mundo de la escritura, de la literatura. Yo no me daba cuenta. O sea, sí, durante el ejercicio de la docencia no me daba cuenta la importancia que tenía la literatura para mí. O sea, yo escribía, pero no me daba cuenta de eso. O sea, lo hacía porque me gustaba, pero no era consciente de, como soy ahora, de darme cuenta de que realmente es algo que es una pasión para mí. Es algo me podría haber dedicado toda la vida a esto. Pero bueno, lo estás disfrutando ahora y eso es bueno, ¿no? Ahora. De poder hacerlo, decir, tengo todo el tiempo para hacerlo y hacer lo que me gusta sí, tal cual. Eso es súper gratificante. Sí. ¿Existe la hoja en blanco en el escritor que tenés la inspiración de decir, bueno, voy a escribir y no? Sé que hay algunos que les pasa eso, sí. A mí no me pasa. O sea, en el momento que me pongo a escribir es porque tengo algo en mente. O sea, me sale algo del corazón, algo que me conmovió, una pintura, un sonido, un canto de pájaros que escuché. Y ahí arranca todo. Y ahí arranca todo. No es que vos pensás y decís, bueno, el próximo libro que voy a hacer o la próxima poesía que voy a armar va a ser relacionada a las mujeres, no. Es lo que sale Ojo que hay gente que sí, pero yo no soy así, yo no trabajo así. Es más, soy bastante desordenada. Tengo biblioratos. Voy escribiendo y voy guardando en biblioratos, tengo biblioratos y por ahí digo, bueno, a ver, voy a publicar algo y empiezo a buscar lo que tengo. O sea, no me propongo decir, bueno, voy a hacer esto. Sé que hay gente que es ordenada, que tiene un plan. Es más, muchas veces en mi caso, yo comienzo a escribir, no sé cómo voy a terminar. No sé cuál va a ser el desenlace de lo que escribo. En cambio hay gente que ya tiene un plan fijado o sea, un plan establecido, preestablecido y sabe a dónde, cuál va a ser el desenlace de lo que está contando. En mi caso, no. O sea que el título iría a lo último. Siempre, sí. Siempre va a lo último. Y generalmente a veces, por ejemplo, me pasó con Rayuela. Rayuela es el libro que habla de los derechos de la infancia. Yo lo tenía más o menos armado en función de un derecho acompañado con un texto literario, que no los escribí específicamente para el libro, los tenía, y no sabía cuál iba a ser el nombre. Y un día voy caminando por una vereda de Pico, y veo en el piso, en la vereda, una rayuela de colores. Y digo, acá está, este es el nombre que le doy al libro. Y ahí nomás le puse Rayuela. Todos me preguntan si es por Cortázar. No, nada que ver. No. Nada que ver con Cortázar. O sea, el nombre salió de una caminata y de una rayuela que la vi en la vereda dibujada y me encantó. Me volví, porque había pasado y me volví y le saqué fotos a la rayuela y digo, bueno, acá tengo el nombre del libro o sea, es así. Digamos, yo funciono así y por ahí... Sí, así te sirve. Me sirve. Hay gente que a lo mejor esto no le sirve, ese tipo de cosas no le sirve y necesita a lo mejor algo más... Sí, más estructurado. Más estructurado. Nidia, ¿y las ilustraciones de cada uno de los libros? Los primeros libros los ilustraba, en el caso del primer libro, saqué fotografías a una... medianera, donde había un grupo de mujeres, había tomado un poema mío y lo había ilustrado en las paredes. En los distintos paneles había hecho la secuencia del poema
Y entonces yo le pedí permiso a la bibliotecaria y a la gente y saqué fotografías y con eso ilustré el libro. Eso fue el primero. El segundo y el tercero los ilustró un nieto, en la época en que me daba bolilla, porque ahora es adolescente y ya no, pero en esa época él hizo algunas ilustraciones con programas de computación y entre los dos, eran sus ilustraciones y las agregué a los libros, al segundo y al tercero. Y ya a partir del cuarto libro me contacté con una ilustradora, Alejandra Romero, una gran ilustradora que vive en Buenos Aires, que yo hace poquito la conocí personalmente, y porque nos conectábamos por mail o por celular, y ella ha ilustrado la mayoría de los libros. La nariz de Ogrolio, por ejemplo, no, lo ilustró una ilustradora de Pico, de General Pico. Una chica de allá. Pero el resto de los libros están ilustrados por Alejandra. Si Sí. tuvieras que elegir uno de literatura infantil y otro para adultos, ¿cuál elegirías de los que has publicado? Imposible. No me puedo casar con nadie. Es muy difícil porque es como que son hijos de uno, ¿no? Y entonces es muy difícil decir prefiero este. Todos me han dado de alguna manera una gran alegría. Algunos por una cosa, otros por otra, pero todos me han dado muchas satisfacciones. Es muy difícil. Es una pregunta que Complicada. Y complicada. aparte imagino que cada uno, en distintas etapas de la vida, ¿no? Que te ha encontrado en otra situación, con otro tipo de inspiración, entonces cada uno debe reflejar, más allá de lo que diga el texto, cosas distintas para vos. Imagínate, por ejemplo, este libro, Los bordes de la luna, que es de poesía sobre la Pampa, hubo chicos de Bellas Artes durante la pandemia que se contactaron conmigo, me hicieron entrevistas vía Zoom, Sí. vía Meet, y después ellos estaban estudiando profesorado de música y luego musicalizaron algunos de los temas, algunos poemas de acá. Incluso rindieron el examen final y me invitaron a que fuera a presenciar el examen final con algunas de las poesías musicalizadas de este libro. Y eso para mí tiene un valor que no sé, impresionante. Por supuesto que era pleno invierno, era pandemia, rindieron afuera porque no podíamos estar encerrados en un lugar, entonces en el Instituto Bellas Artes de Pico, que tiene un gran parque, pleno invierno, súper abrigado, él rindiendo, cantando la canción y fundamentando y respondiendo a las preguntas, y ahí estábamos todos los demás alrededor de un gran fogón, porque hacía muchísimo frío. Bueno, esas cosas que te ocurren y que realmente a mí me sorprenden y me maravillan. Que no lo imaginabas que iba a suceder. No, para nada. Y también tuviste la posibilidad de escribir sobre la dictadura militar, ¿no? Un momento histórico que vivimos, la verdad, muy tristísimo en la Argentina. Sí. ¿Por qué decidiste escribir sobre esa parte de la historia? Y yo cuando el golpe de Estado tenía 15 años. Pero mi casa fue allanada. O sea, el golpe de Estado fue el 24 de marzo del 76 y el 26 de marzo fue allanada mi casa y se llevaron a mi hermano. Los militares se llevaron a mi hermano, entonces a mi hermano mayor, a quien yo adoraba y adoro. Entonces, ¿cómo no voy a escribir sobre eso? A nosotros nos cambió la vida. La historia del país. A mi familia la atravesó la historia del país y supongo que a toda la familia Por suerte mi hermano regresó vivo, pero la vida no fue igual de mi familia. Entonces nos marcó mucho. Durante todo ese tiempo que él estuvo preso, fuimos víctimas del aislamiento,
del sufrimiento, del desprecio, del rechazo, del temor de la gente, que era natural, ¿no? Porque todos tenían miedo al terrorismo de Estado. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero me daba cuenta de algo. O sea, no era totalmente consciente, porque con 15 años, adolescente, sí. O sea, pero me daba cuenta de la situación que se estaba viviendo y la sufrimos. Veía como mis padres, mi papá, cómo se movió, como todo, ¿no? Entonces, por supuesto que toda ruptura de la Constitución Nacional, toda ruptura del derecho, por supuesto que me va a encontrar en la vereda de enfrente, sea cual sea el momento histórico del país. O sea, realmente hubo cosas que vivimos, ¿no? El temor que se tenía, el temor que teníamos, de que cualquier cosita que hubiese o que encontrasen pudiera perjudicar tanto a mi papá, a mi hermano que estaba preso, a quien fuera, a los compañeros, porque ellos fueron detenidos por reclamar determinadas cosas, ¿no? Como estudiantes universitarios, en ese momento estaban, en Pico se estaba luchando porque lo que era delegación de la Universidad Tecnológica Nacional pasase a ser facultad de la Universidad de La Pampa, porque si no, la delegación de la UTN dependía de Bahía Blanca y estaba todo muy distante, ¿no? Entonces, bueno, yo vivía, palpaba día a día la lucha de los estudiantes, lo que se pedía, y no parecía nada extravagante. Realmente pedían por estudio, por libro, por querer. Lo que está pasando ahora. Sí, sí. ¿No? Es un reflejo. Reflejo de lo que estamos atravesando. Esperemos que no se llegue a la ruptura constitucional, pero bueno, estamos atravesando un momento difícil también. Volviendo para atrás, como si no hubiese pasado. Bueno, Nidia, te agradecemos por habernos acompañado aquí en Encuentro de Tarde, pero antes quiero que leas, bueno. que nos narres algo. Bueno. ¿Qué vas a elegir? Mira, voy a elegir, ya que estamos... Ese es el último, mujeres. Este es el último, pero no voy a leer. Como me preguntaste sobre este tema, voy a leer esto. A ver. Se llama A la bandera. Hoy tengo cielo en los ojos, blanca, azul, azul y blanca, con las manos de argentinos alimentando a la patria. Hoy tengo sol en los ojos, que vuelva el sol a mirar, para que el miedo se espante y el sol vuelva a iluminar. Hoy tengo verde en los ojos, verde, verde, más allá, de un horizonte que aprieta a la libertad. Hoy tengo pampa en los ojos, nuestra pampa, así nomás, aunque te rompan y te entreguen, sos nuestra y de nadie más. Hoy tengo mar en los ojos, mar argentino del sur, con las Malvinas adentro y el corazón bien azul. Qué lindo, Nidia. Qué lindo lo que escribís y ojalá puedas seguir dedicándote a esto que haces, que es muy lindo. Te agradecemos por haberte hecho el viaje, de acercarte aquí a Encuentro de Tarde y como siempre le decimos a cada uno que está súper invitada. Bueno, Sofi, la agradecida soy yo. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y que sigas, ¿no?, generando esto, que la verdad que es muy lindo cómo narrás y cómo escribís. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos acompañó Nidia Tinedo, ella es oriunda de General Pico, nos acercó su literatura, tanto infantil como para adultos, y súper interesante esta entrevista. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Expresiones Culturales.